Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema que creo que a muchos de ustedes les interesa, especialmente cuando pensamos en los más jóvenes. Wow. Se trata del estigma que rodea a las enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Sí, Y tenemos un estudio reciente que realmente intentó comprender este problema y, lo que es más importante, cómo podríamos reducirlo en los adolescentes. exactamente. Para esta inmersión profunda vamos a estar utilizando principalmente un artículo de investigación. Bien. Se llama Addressing the Stigma Surrounding Serious Mental Illness in Adolescence, A Brief Intervention. Y la autora es Rachel L. Dillinger. Estupendo. Y como siempre, nuestro objetivo es realmente desglosar, ya sabes, los puntos clave de esta investigación para que tú, que estás escuchando, puedas comprender mejor cómo se manifiesta este estigma en la adolescencia, cómo la intervención que describen intentó abordarlo y cuáles fueron sus hallazgos más importantes. Al final de esta inmersión, esperamos que tengas una perspectiva más informada y lo que es más importante, más empática sobre este tema. Totalmente. Y es que, como bien señala el estudio, el estigma no surge de la nada. Claro. Se alimenta de cómo los medios representan las enfermedades mentales y de las opiniones de los padres, incluso en niños de tan solo 6 años. Ya para la adolescencia, esto se convierte en un problema aún más grave, porque es cuando hay una mayor conciencia social y por otro lado también es una edad común para la aparición de muchas enfermedades mentales graves. Exactamente. Ya sabes, en la adolescencia eres mucho más consciente de lo que la gente piensa de ti, de cómo te juzgan. Totalmente. Y si además estás lidiando con una enfermedad mental grave, imagínate cómo se intensifica ese miedo al juicio. Claro. Y las consecuencias son muy reales. Pueden llevar a prejuicios, discriminación, y eso a menudo se traduce en distanciamiento social. Sí. Y es importante recordar, la evidencia muestra que no hay una relación significativa entre la mayoría de los trastornos psiquiátricos y los comportamientos violentos. Ajá. Así que todas esas actitudes negativas están basadas principalmente en el estigma, no en hechos. Y aquí es donde entra el papel de los medios, ¿verdad? Exactamente. El estudio menciona cómo la cobertura negativa puede aumentar las actitudes y conversaciones estigmatizantes, Sí. mientras que los informes positivos pueden disminuirlas. Totalmente. Y nos dan un ejemplo, ¿no? La reacción de un político tras un tiroteo en El Paso, Texas, que vinculó la violencia con individuos con trastornos mentales. Uf. Este tipo de declaraciones públicas pueden realmente afectar la forma en que la gente ve la salud mental. Totalmente. Y hablando de eso, ¿por qué este estudio se centró específicamente en los adolescentes para esta intervención? Bueno, los adolescentes son un grupo clave por varias razones. Primero, están en esa etapa de mayor conciencia social. Segundo, como mencionamos, es una edad común para el inicio de enfermedades mentales graves. Y tercero, esas relaciones positivas con sus compañeros son vitales para su autoestima y su proceso de recuperación. El estigma puede ser una barrera muy grande para que busquen ayuda. Los jóvenes con altos niveles de estigma son menos propensos a hacerlo. Tiene mucho sentido. El estudio también repasa otras estrategias que se han utilizado para combatir el estigma, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poco de esos enfoques y por qué no fueron tan efectivos como se esperaba? Claro. Se ha probado, por ejemplo, la protesta denunciando públicamente las representaciones estigmatizantes. Ajá. Pero a veces esto puede incluso empeorar los estereotipos. Vaya. También está el contacto, poner en contacto a personas con y sin enfermedades mentales. Sí. Eso todavía se funciona en adultos, pero en adolescentes no ha tenido los mismos resultados positivos que la educación. Interesante. Y luego está la educación, ¿verdad? Sí, la educación. Que parece el camino más obvio. Exacto. Es de bajo costo, de amplio alcance. Ajá. Y aunque aumenta el conocimiento sobre la enfermedad mental, su impacto en la reducción del estigma ha sido limitado. Ya veo. Y aquí algo fascinante. Dime, centrarse en los componentes biológicos de las enfermedades mentales Ajá. en realidad resultó contraproducente. ¿En serio? ¿Por Ya. qué? Uno pensaría que explicar que la enfermedad no es culpa de la persona ayudaría a reducir el estigma. Ese era el pensamiento, ¿no? Sí. Que si no está bajo su control, habrá menos reacciones negativas. Claro. Pero esto llevó a un aumento del estigma negativo y del distanciamiento social. Qué raro.
Quizás la gente pensaba, bueno, si no está bajo su control, es más impredecible y eso me da más miedo. Tiene sentido. Es una conclusión clave. Cómo se enmarca la enfermedad mental importa. Totalmente. Entonces, ¿en qué se diferencia el enfoque de este estudio? ¿Qué hicieron de manera innovadora? Bueno, la intervención se centró en varios puntos. Primero, educación básica, pero sin énfasis biológico. Ok. Segundo, presentar la salud mental como un continuo, no como una dicotomía. Me gusta esa idea. Tercero, identificar figuras públicas que los adolescentes admiran y que han vivido con enfermedades mentales. Cuarto, usar datos para desmitificar la peligrosidad. Importante. Y quinto, usar estadísticas personalizadas para mostrar la relevancia del tema. Interesante. ¿Cómo se llevó a cabo el estudio? ¿Quiénes participaron? Participaron 124 estudiantes de primer año de secundaria en una escuela urbana. Bien. Se les aplicó una encuesta antes y después de una presentación interactiva de 40 minutos. Ok. La encuesta medía su nivel de acuerdo con afirmaciones estigmatizantes usando una escala Likert de 5 puntos. Ya veo. También se les preguntó sobre su exposición previa a enfermedades mentales a través de medios o conversaciones con familiares y amigos. ¿Y cuáles fueron los resultados clave? ¿Qué impacto tuvo la intervención en estos chicos? Hubo una mejora significativa en la percepción de peligrosidad. Después de la presentación, los estudiantes estaban menos de acuerdo con que las personas con esquizofrenia y trastorno bipolar son peligrosas. Ese es un gran paso, ¿no? Sí, porque la peligrosidad es uno de los pilares del estigma. Totalmente. También hubo una mejora significativa en la necesidad de distanciamiento social. Increíble. Estaban menos de acuerdo con que estas personas debían ser evitadas o tener contacto limitado. Genial. ¿Y qué hay de la comprensión de la experiencia de estas enfermedades? También hubo una mejora significativa en eso. Fantástico. En la intervención realmente ayudó a los estudiantes a comprender mejor lo que viven las personas con esquizofrenia y trastorno bipolar. Eso es muy alentador. Pero, ¿hubo algún resultado que no fuera significativo? Sí, en el uso del lenguaje estigmatizante. No hubo una diferencia significativa después de la intervención. Interesante. ¿Qué nos dice eso? Tal vez sea más efectivo centrarse en cambiar la percepción y la comprensión y luego el lenguaje se irá modificando con el tiempo. Tiene sentido. ¿Qué otras lecciones aprendieron del estudio? ¿Qué se debe tener en cuenta en el futuro? Bueno, destacaron la importancia de adaptar las intervenciones al contexto local. El estigma está influenciado por muchas experiencias. Claro. También, la retroalimentación de los estudiantes sugirió que personalizar las estadísticas al inicio podría aumentar el compromiso. Gran punto. Entonces, ¿qué implicaciones tienen estos hallazgos para la sociedad? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas en el mundo real para ayudar a los adolescentes? Bueno, los resultados apoyan la educación antiestigma en persona para adolescentes, que se centra en la comprensión y la empatía. Evitar el enfoque biogenético y el contacto directo. Adoptar un modelo de salud mental como un continuo. Normalizar las experiencias psicóticas. Usar datos para abordar la percepción de peligrosidad. Identificar modelos a seguir. Y usar estadísticas personalizadas. Entonces, para recapitular, hemos visto cómo el estigma hacia las enfermedades mentales graves en adolescentes es un problema real con graves consecuencias. La intervención que analizamos demostró ser efectiva para reducir la percepción de peligrosidad, la necesidad de distanciamiento social y mejorar la comprensión. Exactamente. Este estudio destaca la importancia de la educación y de fomentar la empatía hacia quienes viven con estas enfermedades. Totalmente. Al comprender sus experiencias y desafiar los estereotipos, podemos crear comunidades más inclusivas y de apoyo. Y para dejarte pensando, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias interacciones? Buena pregunta. ¿Cómo consumimos y compartimos información sobre salud mental? ¿Qué papel podemos jugar cada uno para desafiar el estigma en nuestro entorno? Es algo en lo que todos debemos reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.